Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos una vez más a este estudio de este increíble Suratul Hadid, del Sura 57. Como hemos dicho a veces, el concepto, la creencia, los rituales de un Dios único, rezar y estas cosas se acaban fosilizando, ¿vale? Reconocemos que sí, que existe un Dios tal y cual, pero en la práctica no siempre lo llevamos a cabo. Así que aquí se nos está reintroduciendo a Dios para luego reintroducirnos al verdadero imán, o a decirnos que el verdadero imán, la verdadera convicción, requiere de una acción, de vivir de una forma determinada, especialmente una forma ética y equilibrada. Eso lo vamos a empezar a ver aquí. Dios dice: Lahu mulku samawati wal ard. De nuevo, a Dios pertenece el dominio de los cielos y la tierra. Wa ila Allahi turja'ul umur. Y a Dios retornan o vuelven los asuntos. Bueno, es un versículo corto, pero vamos a ver qué lecciones contiene. Fijaos que al principio de este sura se nos había dicho que a Dios le corresponde la soberanía de todo cuanto existe, desde los cielos, desde lo más lejano que existe en el cosmos, hasta la propia tierra. Luego se nos ha hablado de fenómenos cotidianos que también están dentro del poder de Dios, es decir, la lluvia, el hecho de que la lluvia emerge, las cosas que se quedan enterradas bajo tierra, las cosas que emergen, hemos dicho la vegetación, los cadáveres, los artefactos, los edificios que han dejado las civilizaciones anteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora vuelve a lo grande. Esto es algo que el Corán hace muy a menudo. Te habla de cosas grandes y pequeñas. El poder de Dios sobre lo grande y sobre lo pequeño. La misericordia de Dios y el rigor de Dios. Por ejemplo, en Suratul Fatiha, Alhamdulillah. La alabanza y el agradecimiento corresponde a Dios, es algo positivo. Rabbil alamin, Rabb, eres el dueño sobre todo cuanto existe, se está hablando de que Dios es el dueño. Luego, Ar-Rahman, Rahim, el súper misericordioso, el súper compasivo. Malik Yawmiddin, dueño del día del juicio. Se nos está hablando de algo positivo y luego de la autoridad de Dios y su poder. Luego de algo positivo, luego de la autoridad de Dios y su poder. Otra vez. Esto lo hace muy a menudo el Corán, porque de esta forma, a nivel psicológico, sin darnos cuenta, se nos está equilibrando, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, en el versículo anterior, Dios ha empezado diciendo Thumma stawa 'ala al-'arsh. Dios creó todo cuanto existe en los cielos y la tierra y además se asentó sobre el trono. ¿Esto qué te sugiere realmente? Trascendencia. Mismo versículo al final que te dice wa huwa ma'akum aynama kuntum. Está junto a vosotros donde quiera que os encontréis. Mismo sura. Trascendencia e inmanencia. ¿Por qué hace Dios esto? Esta perfección en el Corán, ¿no? A la hora de expresarse para evitar que te vayas a los extremos. De hecho, gran parte de las falsas religiones se han construido sobre extremismos. Por ejemplo, personas que han resaltado tanto la misericordia de Dios, Dios nos ama tanto, que en el fondo no tengo que preocuparme por las consecuencias de mis acciones ni por ninguna justicia, porque Dios no castiga, nos ama. Luego hay gente por otro lado que está tan obsesionada con el castigo de Dios, la ira de Dios, que quizás se olvide en cierto modo de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, ¿vale? El Corán siempre busca ese equilibrio. Suratul Zumar, que encontramos قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Siervos míos, que os hayáis pasado los límites haciéndoos daño a vosotros mismos, no os desesperéis de la misericordia de Dios. Dios lo perdona absolutamente todo. Innahu huwa al-ghafurur rahim. En verdad, Él, y exclusivamente Él, es súper indulgente, súper compasivo. Pero luego, ¿qué dice el siguiente versículo? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Volveos devotos a vuestro Rabb, a aquel que cuida de vosotros, vuestro Rabb, wa aslimu lah, y entregaos a Él. Min qabli an ya'tiyakumul adhab thumma la tunsarun. Antes de que os llegue la penalización, el castigo, y entonces ya nadie os ayudará. ¿Qué está haciendo Dios? Está equilibrando, ¿vale? Ni te pases en el lado de la misericordia, ni en el lado del rigor y la justicia y el castigo. Estas son cosas que el Corán hace porque gran parte, como hemos dicho ya, del desarrollo de creencias falsas se debe a que no hemos sabido mantener el equilibrio. Y aquí Dios está haciendo exactamente lo mismo en este sura, ¿no? Por tanto, y en este mismo sura, Suratul Hadid, más adelante, Dios nos dirá: "I'lamu annama al-hayata ad-dunya la'ibun wa lahun". Tenéis que saber que la vida de este mundo solo constituye juego y entretenimiento, etc. A priori parecería que esté despreciando la vida del mundo, pero luego Dios se dirige a aquellas personas que se apartaron de la vida del mundo, se fueron a vivir como ermitaños en monasterios, y condena ese exceso también, ¿vale?
Es decir, Dios se dirige, وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا. La idea de vivir en monasterios se la inventaron ellos, dice Dios. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. Nosotros no se lo pedimos. Por tanto, tenemos que entender que esta es una religión de equilibrio, y ese equilibrio se plasma en la retórica en la que Dios se expresa. Así que aquí Dios nos ha hablado de su dominio sobre las cosas grandes, su conocimiento perfecto y su dominio de las cosas pequeñas, y ahora vuelve a hablarnos de las cosas grandes. Esto es lo típico que lees y realmente ni te enteras, ¿vale? Pero ya te está configurando a nivel subconsciente, subhanallah. Luego Dios dice, وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. Y a Dios retornan los asuntos, ¿no? O todas las cuestiones. Hemos hablado de lo cíclico, aquello que desciende del cielo y luego vuelve. La vida y la muerte, cosas que parecen opuestas, ¿no? Pues Dios está diciendo, este cosmos que Dios ha creado, todos estos asuntos que se desarrollan desde lo más grande hasta lo más pequeño, ¿qué va a ocurrir? Que todo va a volver a Él, ¿no? En cierto modo, fijaos cómo está vinculado este concepto con todo lo que se nos ha estado explicando anteriormente acerca de Dios. Subhanallah, ni una letra es arbitraria en el Corán. Pensad que si todo empezó en una singularidad, en cierto modo, todo va a volver a su fuente, todo va a volver a la fuente de la cual procede, tu vida. ¿Qué decimos? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Pertenecemos a Dios cuando alguien muere y en realidad estamos volviendo a Él. Reconocemos que el origen, el dueño, es la fuente a la cual vamos a volver. Esto es aplicable a nuestra vida como un todo y a nuestras acciones. Y esa es la cuestión del asunto aquí, ¿no? Dios dice en Suratul Jathiyah, si no me equivoco, أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Se creen las personas que se dedican a hacer cosas que no proceden, cosas malas, se creen esas personas que se les va a tratar igual que aquellas personas que han aceptado la verdad y actúan de la forma correcta, es decir, actúan en consecuencia. Cuando aceptes la verdad, debes actuar en consecuencia. Esa frase, alladhina amanu wa amilus salihat, si crees, actúa de la forma correcta, es parte del trasfondo de este Suratul Hadid, Sura del Hierro, que estamos comentando. Pero bueno, Dios dice, ¿se creen esas personas que les vamos a tratar igual que quienes aceptan la verdad y actúan en consecuencia, tanto en vida como en muerte? Y Dios concluye, sa'a ma yahkumun. Esa forma de valorar la situación es bastante patética, es muy patética. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Dios ha creado los cielos y la tierra con un propósito, بالحق, de acuerdo a la verdad y de acuerdo a un propósito, ¿vale? Haq es el opuesto de batil. Batil significa falso, pero también significa vano, no sirve para nada. Pues Dios está diciendo, Él ha creado todo este cosmos y la tierra de acuerdo a unos patrones, a unos periodos y un propósito. De manera que, وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ, de manera que cada persona va a recibir aquello que le corresponde, وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, y no se va a ejercer en absoluto la injusticia sobre ellos. Hay personas que te dicen, muy bien, si Dios existe, ¿por qué hay sufrimiento en este mundo? ¿Por qué hay injusticias? Y Dios las permite. De hecho, esas injusticias, serían un problema si Dios existiera y no hubiera una última vida. Pero desde el momento en que hay una última vida en la cual se van a ajustar las cuentas, no es ningún problema. Cualquier injusticia que ocurra en este mundo será saldada, ¿vale? Pero tienes que tener ese conocimiento para entender que lo que tú percibes como azar no es necesariamente azar, como hemos dicho antes en el versículo anterior, Dios es aparente pero a la vez no lo ves. Y eso es lo que a veces te produce estos pensamientos, ¿no? Incluso la diversidad humana, nuestras opiniones, también es algo que va a volver a Dios, ¿no? Inna Allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Dios va a juzgar entre las personas en relación a aquellas cuestiones acerca de las cuales adoptaron posturas diferentes. Uno dice que Dios existe, pero dio la espalda a la creación. Otro dice que Dios existe y Dios interactúa con la creación. Otro cree en supersticiones. Otro cree que no existe ni siquiera un creador trascendente. Todas estas creencias, Dios dice, tranquilos que Dios se va a encargar de resolverlas. Y Allahi turja'ul umur, a Dios retornan todos los asuntos. Esto incluye todas nuestras acciones y todas nuestras posturas morales y doctrinales. Hacia el Dios único todo va a volver, ¿no? Todo va a volver finalmente. Solo quiero dejaros con una reflexión. Imagínate
todas estas pequeñas ideas que defiendes tan radicalmente, como si todas fueran verdad. Ya no estoy hablando de la existencia de Dios o del hecho de que el Corán es la palabra de Dios, sino todas y cada una de las pequeñas posturas de jurisprudencia, de teología, de cuestiones morales, de política, que defiendes como verdades absolutas. Imagínate que ahora estás en tu lecho de muerte, estás a punto de morir. ¿Defenderías todo eso de una forma tan fuerte? Porque en esta vida cada uno hace un teatro, defiende unas ideas, pero en el fondo tú no eres trascendente, no sabes si es verdad o no es verdad muchas de las pequeñas cosas. Sin embargo, en el momento en el que vas a morir, me imagino yo pensaría, ¿realmente muchas de las pequeñas cosas que defiendo, ahora voy a morir? Ni siquiera sé si son verdad, no van a venir a ayudarme. Digo esto especialmente porque saber que todos los asuntos vuelven a Dios debe eliminar en cierto modo la arrogancia, de creerte que tú estás en el lugar de Dios, de que tú lo sabes todo, de que todas las pequeñas cosas están en tu conocimiento, y realmente no siempre es así. Es una pequeña reflexión. Todas las cuestiones acabarán volviendo a Dios. Nosotros somos un pequeño ser con una pequeña parcela en este tiempo y este espacio, en la cual debemos actuar de la mejor forma posible. Pero no debemos olvidarnos de cuál es nuestro sitio. Nosotros estamos sujetos y acabaremos volviendo a Dios. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.